NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. ¿Cuándo debemos aplicar nuestra libertad de decir la verdad? A mí me ha traído un texto Montserrat Campos que me ha hecho reflexionar, un texto de Juan Pablo II. Vamos a descubrirlo ahora, porque a veces defendemos mucho nuestro derecho a decir la verdad, pues en familia o a los amigos decirles la verdad a la cara. Y resulta que luego nos da vergüenza, a lo mejor en público, decir la verdad de nuestra fe. Justo. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Y yo lo reconozco. Entonces, ¿por qué algunas veces soy tan atrevido y otras veces soy tan timorato o tan cobarde? Tan cobardes, ahí estás. Somos cobardes. Entonces, según para qué somos sí, muy lanzados pues sí. o muy cobardes. Entonces, hoy queremos hablaros de esta libertad profunda de decir la verdad, de vivir en la verdad y con muchos ingredientes que aquí hemos preparado una cena suculenta para ustedes. Lo van a comprobar y empezamos como toda buena cena con una música. La libertad de buscar la verdad y de decir la verdad es un elemento esencial de la comunicación humana, no solo en relación con los hechos y la información de cada día, sino también, y especialmente, la libertad de buscar y decir la verdad sobre la naturaleza de la persona humana, sobre el destino de la persona humana, de decir la verdad respecto a la sociedad y el bien común, de decir la verdad respecto a nuestra relación con Dios. Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad. Este era un texto de San Juan Pablo II en su encíclica El esplendor de la verdad. Y lo completamos con este pensamiento. Incluso cuando Dios parece guardar silencio ante la opresión, ante la injusticia, ante el sufrimiento, incluso cuando Dios parece guardar silencio, Él sigue amando al ser humano y sale en nuestra ayuda si lo invocamos. Bueno, damos las gracias a Raúl García desde el control, a Wolfgang Amadeus Mozart en este concierto para clarinete. En La mayor. En La mayor. Y damos las gracias también a Montserrat Campos, que está aquí con nosotros y que ha preparado un tema que me parece maravilloso. Montserrat, cuando lo he leído, es que he disfrutado. Yo no he preparado el tema. No, lo ha preparado. Lo ha preparado otra persona. Exacto, tú lo has yo encontrado. Yo lo he cogido, lo he impreso y ya está. O sea, lo traigo aquí. Entonces la hermana Carmen, que no lo dice, lo pasa por su cabeza, lo mira, lo reflexiona y entonces se hace el programa. Por supuesto, esto es obra de todos. De todos. Y luego también obra del que lo escucha, que también lo procesa. Claro, veces, porque lo que queremos decir a lo mejor no es tampoco lo que él, cómo se le filtra en su cabeza, ¿eh? Esto es muy interesante, ¿eh? Meditar, por ejemplo, la radio, este medio maravilloso de comunicación, tan apto para reflexionar, en mi opinión, más apto que la televisión. Hombre, muchísimo más. ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? Perdona que te interrumpa. Dímelo.
Cuando yo era pequeña, me acuerdo que oía en un programa de radio, escuchaba muchísimo la radio. ¿De pequeña? De pequeña, sí, la ¡Ay, qué escuchaba y gracia! había programas, sí, entonces había programas menos complicados. Bueno, ahora la radio es muy, un poquito diferente, pero había programas bonitos, lo explicaban cuentos, lo explicaban historias. Y una vez un comentarista de la radio, un locutor, dijo, lo bueno que tiene la radio es que yo ahora les explico una historia de un príncipe que va montado en un corcel por un bosque. Ustedes se pueden imaginar que el caballo es blanco, negro, marrón, que el bosque es de grandes árboles, que es de pequeños árboles, que este va vestido así. Cada uno, según sus preferencias, se puede inventar el personaje, ¿no? Y el lugar donde está. Y eso, no sabes cuándo yo lo hacía, que me gustaba, que era pequeña porque he fregado muchos platos en mi vida. Mientras fregaba platos escuchaba la radio y me hacía unos montajes Buenísimo. con lo que oía. Pero total, que cuando llamaban para fregar los platos, tú me eras iba la primera. corriendo. ¿Han visto, amigos, un buen truco? Pues nos acaba de decir Montserrat, como de costumbre, una verdad, como un templo, como se suele decir. Porque fíjense, si yo veo esa historia en televisión, ya me lo dan todo. Todo hecho. Lo mismo, hay libros que me dan tantos detalles que yo ya no tengo nada que hacer. No. A mí me pasa, hay algunos libros que dicen, bueno, vale, si ya me lo has dicho todo, entonces ¿yo qué tengo que hacer ahora? Yo también quiero participar. Bueno, depende de la historia, te la tienen que dar porque tienen que concretar alguna cosa. Pero cuando son esas cosas en las que la imaginación puede volar, claro. Es tan bonito. Yo me imagino, por ejemplo, yo me imaginaba el caballo marrón con una cola muy grande y el príncipe iba con un cabello y con un traje de terciopelo y la princesa llevaba un vestido blanco. Vete a saber el autor lo que había pensado, Sí, pero sí. para mí era así. Porque entonces, claro, tú disfrutas más si haces trabajar tus potencias, memoria, entendimiento, voluntad, la imaginación. Y aquí en este programa de hoy, aunque algunos también lo puedan ver por teleradio, la idea es esta, ¿no? Ayudarnos a reflexionar, a pensar de una forma que nos mejore, que nos haga tomar buenas decisiones, ver las cosas del color más hermoso, que es el verdadero. Cuidado, a veces cuando vemos las cosas todo en blanco y negro, pues es que hay algo que no va en nuestra cabeza, porque Claro. Dios no ha hecho el mundo en blanco y negro. La imaginación también tiene que jugar un papel, a no ser que sea una cosa Y el muy humor, concreta. y el humor. Y el humor, sí. Me ¿Sabes qué preguntaba, decía sí. una niña? Su mamá le decía, hija mía, reza para que todo el mundo sea bueno. Decía, para que todos los cristianos sean buenos. Sí, mamá, pero que también sean alegres. Sí, exactamente, Sí. ¿no? Para que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. Simpáticos, sí. Bueno, amigos, ayer me preguntaba una niña, qué gracia, ¿eh? Me dice, porque le dije, hazme una pregunta difícil de catequesis, a ver si yo la sé. Y entonces me dice, ¿Dios tiene humor? ¿No? ¿Dios tiene humor? Dios tiene humor y tanto humor que tiene. Y yo le dije, pues claro. Ha de tenerlo, si no, no nos podría aguantar. Así es. Y me dice ella, claro, ¿no has visto? Hay cada animal más gracioso. Qué buena. Simpaticísimo. Es verdad. Bueno, amigos, no nos vamos del tema. Estamos hablando de la libertad de buscar y decir siempre la verdad. Y entonces aquí tenemos dos reflexiones que salen al paso. Una que dice esto, atención, atención. Yo esto, fíjate que nunca me lo había planteado. Dice aquí un claretiano, el padre Severino María Alonso. Tener miedo a molestar a otra persona, no siempre es bueno. Ajá, ¿ustedes pensaban que siempre es bueno tener miedo a molestar? Por ejemplo, yo si digo, ay, tengo miedo a herir a esta persona, por eso no le voy a decir tal cosa, ¿no? Hombre, puede ser por delicadeza, por respeto, por caridad. Pero no siempre. Y resulta que muchas veces ese miedo que tenemos a molestar no es sano y no es bueno. No, ¿Por qué, Monse? Me ha parecido genial esto. Sí, porque es que tenemos miedo. La verdad es que es puro egoísmo. ¿Por qué? Para no buscarnos complicaciones, sino que se lo pregunten a Santa Teresa de Ávila. Cuenta. Santa Teresa de Ávila, que se metía pues con los predicadores de su época, porque les decía, Santa Teresa dice, se lamentaba en su tiempo de la falta de sinceridad y de valentía de los mismos predicadores y confesaba, hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. Buena intención tendrán y la obra lo será, mas así se enmiendan pocos. Toma. Dura, ¿eh? No dura, no, la verdad. Realista. Realista. Y castellana, ¿eh? No se anda por las ramas, ¿no? Es verdad. Fíjense que hasta al mayor mentiroso le gusta que le digan la verdad. Sí, ¿no?
A veces te agradecen que hayas dicho como siempre, depende de cómo lo digas, de la Pues sí. forma. Entonces aquí viene a nuestro encuentro una genialidad del Papa Francisco. Cuando al hablar a los matrimonios, además me gustó mucho porque no necesitó hacer un largo discurso, simplemente con 3 palabras clave nos da una pauta de convivencia en el matrimonio, pero también aplicable a todo. Aplicado a todo. 3 palabras yo creo que son mágicas. Las más sencillas. Las más sencillas. Que a veces se nos olvidan, hasta en la mesa, hasta comiendo. Sí. Miren, una comida donde no salga ninguna de estas 3 palabras se nos va a atragantar. Me atrevo a decir esto. Casi. Hombre, a menos que comas solo. Bueno, Si claro. comes sola, Como no. no te Pero digas, imagínense bueno. lo que es comer en familia y durante la comida no decir ninguna de estas 3 palabras. A ver, vamos a preguntarle a Raúl, que es el oyente que tenemos delante, si él recuerda, y ustedes también, cuáles son esas 3 palabras que son imprescindibles en la convivencia humana. Atención. Parece que tiene el papel delante, me Tiene está enseñando chuleta. que no tiene Sí. mérito porque ya las ha visto. La primera, la más importante para La ti, más importante de todas es perdón. saber decir perdón, pero sin dramatizar. Para mí la primera es perdón. Pero no esperar a que ocurra algo muy grande. No, perdón, ¿puedes pasarme el pan? ¿Y por qué le pides perdón a tu hija o a tu hermano para que te... Porque en aquel momento a lo mejor está comiendo, tiene que parar o está en su mundo y entonces le decimos, te estoy interrumpiendo, ¿me perdonas por favor? ¿Me puedes pasar el pan? Qué y entonces diferente. le digo, gracias. ¡Qué diferente! El pan. Qué diferente, ¿no? Muy diferente. Sí, Pásame el pan. Un codazo, tú, dame la sal. Es que es así, Sí. porque normalmente usamos mucho, y yo me di cuenta, el imperativo, que es en gramática estudiábamos los modos. Sí. Está el modo indicativo, Sí. yo paso el pan, tú pasas el pan, Él pasa el pan. pero tenemos el modo imperativo, pásame el pan. Pásame el pan, sí. Bueno, Entonces, es eso... como estar mandando siempre a los demás y eso puede llegar a cargar un poquito. Sí. O, por ejemplo, eso a veces se hace difícil, a mí se me hace muy difícil Voy por la calle, por aquí cerquita de vuestra casa, que es un sitio muy concurrido y con gente a veces que va mirando y tú tienes prisa, ¿no? Permiso, ¿me permite? Por Sí, favor, me sí. permite. Al final tienes que apartarle Abrir- porque ni abrir te este oyen, paso. porque por si paso, ¿no? Claro, lo primero es pedir permiso, por ejemplo. Exacto. Esa es la Después, si segunda no, palabra. O sea, pasas a la primera, brava, ¿eh? Perdón. La segunda, permiso. Yo tengo que confesar ahora públicamente que nuestros hermanos de América, de Latinoamérica, nos dan mucho ejemplo en esto, a los españoles. Sí, ¿Estás de acuerdo? son muy educados en este aspecto, sí. Perdón, permiso, y la tercera todos la tienen que adivinar. Lo has dicho antes. Sí. En la mesa yo pido pan o sal al que está al lado y lo mínimo que le puedo hacer es darle las gracias. No cuesta nada. No cuesta dinero, ¿verdad? Decir gracias. No. Decía una cosa, ¿no? Que de bien nacidos de ser agradecidos. Y esto es verdad. Es que te da ganas de seguirle dando cosas. ¿Sabes una cosa? Te explico una cosa del hijo de una amiga mía. Ahora este hijo ya tiene nietos, esa señora ya tiene nietos, pero su mamá le enseñó a decir agua y él decía, por favor, agua, gracias, ¿no? Por favor, agua, gracias. ¿Qué quieres? Agua. Por favor, agua, gracias. Entonces, Muy bien. aprendió esto también, que cuando quería, por ejemplo, pan, decía, por favor, agua, gracias, pan. A ver, dilo otra vez. Sí, o sea, ella le enseñó a decir, cuando pedía agua, se lo enseñó con el agua, ¿no? De pequeñito. Era muy pequeñito, sí. Y era un niño precioso. Y él le decía, agua. Y ella decía, por favor, agua, gracias, ¿no? Y el niño se paraba y decía, en su lengua, por favor, agua, y cuando le da, gracias. Entonces, eso, él, en su cabecita, lo unió de tal manera que no quería agua y, por ejemplo, quería pan, antes de todo decía, por favor, agua, gracias, pan. Por lo menos Y le había... costó mucho hacerle entender que eso... Imagínate si va a una cafetería, por favor, agua, gracias, un café. Un café, por favor. El pobre camarero estaría loco. Sí, lo ponía en todo, era divertidísimo, porque, y además cuando nos reíamos nos miraba con una cara porque él, No lo ha por hecho favor, bien. agua, gracias,
azúcar, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, Pero esas tres palabras estaban unidas para él como como una toda bola de acero. sí, sí. Bueno, pues ojalá que a todos nos pase igual. Y yo creo que tenemos esta reacción con cualquier niño y es educativo. Por ejemplo, le das algo a un niño y no te da las gracias, pues es bueno decirle cómo se dice. Eso, Y bueno, en no. todos los idiomas del mundo el niño sabe lo que se ha de decir. Otra cosa es que no le hayan educado y no le salga, pero es algo, yo creo que lo llevamos dentro. O sea, y atención, amigos, las tres cosas, perdón, permiso, gracias, nos educan para aprender a rezar. Para aprender a ¿Estás de rezar acuerdo? y para poder decir Vivir la todas verdad. las cosas más difíciles, las verdades más difíciles, si las, no digo adornamos, pero si intercalamos estas palabras con cuidado, son menos duras. Las verdades, por muy duras que sean, se hacen menos duras. Ujú. ¿Quieren que pensemos un poquito durante la segunda música del programa y volvemos dentro de un ratito? ¿Qué música vamos a escuchar ahora? Seguimos con el clarinete de Mozart, pero un poquito más alegre. Estupendo. Pensemos en las tres Es un palabras fragmentito. clave y volvemos. Estás escuchando en NS Radio Un Tesoro Escondido, el programa que valora la sabiduría de los mayores. Puedes enviar tus preguntas e ideas al correo electrónico nsebarcelona@nsradio.com. El primer ejemplo, como en todas las cosas buenas y santas, nos lo da Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús, Montserrat, para decir la verdad? No olvidemos que Él es la verdad. Entonces Él, por eso lo que más odia a Jesús, lo digo en presente porque Él está vivo, lo que más rechaza es la hipocresía, que es pensar una cosa y decir otra como para engañar, no por delicadeza, sino para que no se vea lo que pienso. Justo. Es diferente. Para Entonces, enredarlo, ¿no? Para enredar más. Entonces eso él no lo puede soportar porque es lo completamente opuesto a él. Entonces, ¿cómo en su vida de esta tierra, por ejemplo, con los fariseos, con algunos fariseos, porque cuidado, Jesús no trata a las personas por grupos, como decir, ahora todos los malos, ahora todos los buenos, no. Estaba todo el mundo mezclado, ¿no? Claro. ¿Sí o no? En cada uno de nosotros hay cosas muy buenas y otras que no lo son tanto, y Jesús, incluso a muchos fariseos, no sé si te acuerdas, él les felicita, les dice, muy bien, estás cerca del reino de los cielos. Sí. Pero a otros que se cerraban y que no querían aceptar la verdad, Jesús, ¿cómo les habla? Porque él muy duro, muy fuerte. Siempre era dulce, no tenía impaciencia y no tenía ninguna enemistad con nadie. Pero claro, cuando llega el momento que le miran con odio, que cierran los oídos y cierran la cabeza porque no quieren escuchar. Yo creo que no quieren escuchar porque realmente le tienen envidia, o sea, le tienen envidia y miedo de que él sobrepase sus conocimientos y su poder, ¿no? Entonces arremete contra ellos, ¿eh? Entonces, pero arremete con palabras durísimas. Ustedes se habrán dado cuenta. Por ejemplo, si abren el Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 8, es un enfrentamiento, una guerra total de los fariseos, por ejemplo, los escribas, que ¿se acuerdan? Van con preguntas capciosas como claro, preguntarle a Jesús, pero hacerlo no, caer. Claro, no para aprender, sino aquello de, te voy a preguntar algo y he pensado la pregunta para que si dices A, te hundo, si dices B, también te hundo, no tienes salida. Jesús se daba cuenta perfectamente de estas triquiñuelas y se lo echaba en cara. Eso se enfadaba mucho, claro. Porque tú mirabas con una actitud doble, no puedes aceptar la verdad. Entonces, a ver, yo te voy a preguntar, ¿puede ocurrir que una persona en nuestra vida,
nos trate duramente y en realidad sea por amor, Sí, seguro. nos haga llorar, como se dice el refrán. Sí, quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? ¿Cómo aplicarlo esto en la vida? Bueno, o sea, bajo la experiencia de los años, aquí sí que entra lo de un tesoro escondido de la, no digo vejez, de la ancianidad, como quieras, ya de ser mayor, ¿no? Bajo la experiencia de los años y siguiendo, que me cuesta, ya lo sabes tú, me cuesta, pero vaya, hago propósitos. Dice ella siempre que se atrapan más moscas con miel que con hiel. San Francisco de Sales, por Dice, se ejemplo. atrapan más moscas con miel que con hiel. Ella lo dice siempre. ¿Quién ella? Entonces se llama Cándida, es una amiga mía de la amiga parroquia. tuya. Sí, muy, muy buena persona. El otro día nos vino a ayudar, es una gran persona que ha tenido muchos problemas con un hijo que tuvo problemas de drogas y todo, pero a base de Mira. miel y de tal lo Claro, encauzó, ¿no? miel, pero miel con verdad. Sí, sí, sí. No miel Nunca escondió el con problema. engaño. No. Siempre le dijo, esto no lo puedes hacer, si haces esto tendremos problemas, tal y cual. Pero no cogió una escoba y un Te palo y entiendo. empezó a darle palos y a No. echarle de la casa, sino que ella le aceptaba en casa, pero iba poniendo condiciones siempre con miel. Y el chico está hoy felizmente casado, tiene un hijo y está muy bien. Pero ambas cosas, amigos, porque ocurre desgraciadamente, y lo observamos, el daño que hace ese miedo a molestar al otro, miedo exagerado. Y a mí me pasa a veces y reconozco que está mal, es cobardía. Por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo digo? Eso, si una persona actúa mal y tú tienes obligación de corregir a esa persona, pongamos, porque es un familiar o lo que sea, tiene confianza, o bien en el trabajo está trabajando contigo y tú no le dices nada, pero no por respeto y amor, sino por no meterte en líos, para que no te conteste, pues no le estás haciendo ningún favor. Sí, esto como no me toca mucho, mira, y dejas pasar el problema. Y dejas pasar el problema y a lo mejor lo que ocurre es que basta que la persona se dé media vuelta y lo comentas con otros Eso, por detrás. Entonces, claro, la murmuración, claro. Entonces, no. Claro, la actitud bonita es ser capaz de reflexionar ante Dios y decir, vamos a ver, yo a esta persona, Señor, ¿tú quieres que yo le diga? ¿Es tu voluntad que yo le ayude a ver este defecto para que mejore? ¿Cómo se lo voy a decir? Diciendo perdón, gracias y por favor. Perdón, gracias y por favor. Permiso. Así va. Pero diciéndole también el quid de la cuestión, qué es lo que está haciendo mal. Claro. Es difícil, es muy difícil, pero mira, aquí en esto mismo que hablábamos de Jesús actúa todo y siendo duro, pero actúa por amor para que los otros mejoren. Es esto, intentar ponerte, decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esta es la coletilla buena, ¿no? De pensar, pues actuar por amor al prójimo. Sí. Muy difícil, es un Jesús, tema muy difícil. Sí, ciertamente, porque también nos dice, no te fijes en la paja que tiene el otro en su ojo, antes quítate tú la viga. Pero no, yo creo que no va por ahí la cosa. Explícame. La cosa. No sé, por ejemplo, supongamos en una familia, que siempre ocurre, siempre puede ocurrir y se tiene que hablar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y siempre hay alguien que es pues más espabilado, más avaricioso, y ves que enseguida se coge el trozo de comida más grande, ¿no? Entonces partido y el más hermoso. Y suele ser el que no invita nunca. Yo lo veo, por ejemplo, pues que estás comiendo con varias personas, sobre todo que no están, y tú, quizá por un poco de respeto, ves hay un trozo de pastel que es que se te van los ojos, ¿no? Y ves que no tiene ningún problema, ni, perdón, ¿lo va a comer alguien? O sea, no, lo coges, se lo pone y ya está, sin compartirlo, ¿no? Si ese es alguien con quien tienes un poquito de confianza, es una persona que vas a ver una sola vez, tampoco no es el caso, ¿no? Pero decir, no sé, quizá a aquella otra persona le hubiera gustado compartir esto contigo, ¿no? Sí. No decir, lo has hecho mal, pero... hacerle ver más luz. Si tienes un poquito de decir, ¿no te parece que quizá lo hubieras podido compartir con aquella otra persona que también lo estaba mirando? Yo me fijo mucho esto en la mesa. Porque, claro, hay un trozo que siempre te llama la atención y que de entrada lo cogerías porque es goloso, ¿no? Te gusta. Y entonces, por educación, intentas dejarlo, pero es que no tiene ningún problema, ¿eh? Entendido. Entonces, se va a notar
el amor que tienes a esa persona, según también dice el Papa Francisco, ¿cómo vas a pensar? Tú vas a pensar y a plantearte, no se lo vas a decir así de bocajarro, sino pensar antes cómo se lo vas a decir para que le haga bien a su alma, para que él pueda corregirse de que lo pueda entender, porque exacto. A veces, según cómo se lo dices, no lo puede entender. Bueno, Montserrat, es la hora de despedirnos, pero es que te tengo que contar cortísimo sobre esto de la comida, un chiste, una broma sobre esto. 2 amigos comen en el restaurante y en la fuente les ponen 2 filetes, uno pequeñito y otro que parece el padre del primero. Del otro. Sí. Entonces, pues sírvete tú, vale, y se coge el grande. Y el otro dice, oye, pero ¿por qué te has cogido el grande? Y dice, qué mal educado eres, ¿no? Y le dice el otro, y tú si te hubieras servido, ¿cuál hubieras cogido? Y dice, pues el pequeño. Y dice, pues ahí lo tienes, ¿de qué te quejas? Muy bueno, claro, no he hecho nada malo. Sí, somos complicados, ¿eh? Son muy complicados. Bueno, muy amigos, complicadas. nos despedimos por hoy. El programa ha sido sobre las famosas palabras que nos invita el Santo Padre Francisco a emplear para poder decir siempre la verdad. Perdón. Gracias y permiso. ¿Da usted su permiso? Muy bien, gracias a todos. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.